Listo. Dale de acá. Bueno, mientras empezamos la transmisión, ya como tal con la charla de la doctora Margarita, queremos contarles a todos que en la página web de cuidarmecuidarte.org van a encontrar todas las actividades interactivas alusivas a la semana en los zapatos del enfermo, y ya tenemos otras actividades interactivas en la semana en los zapatos del cuidador. Los invito para que participen y comenten. Y se conecten también desde esa parte y nos hagan sus comentarios y nos lo compartan en Facebook. En 2 minuticos vamos a dar inicio a la charla de la doctora Margarita. Ténganos un poquito de paciencia, cuéntenme de dónde vienen, si de Medellín, si de otras ciudades. Bueno que hay de todas partes, de Cali, de Bogotá, de Envigado, Medellín. Bienvenidos a todos, qué bueno. Por acá nos acompaña María del Carmen Sea, enfermera de la Universidad de Antioquia. Qué rico tenerte por acá, me alegra mucho. Qué bueno. Bienvenidos a todos. Gracias por conectarse y estar aquí con todos nosotros. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la jornada del día de hoy, que es nuestra, como les veníamos contando en todas nuestras intervenciones, esta es nuestra sexta versión de Cuidarme, Cuidarte. Esta semana nos estamos poniendo en los zapatos del cuidador y tenemos aquí acompañándome, tenemos a mi compañera Sarita y a mi compañera María Alejandra. ¿Cómo están? Buenos días, compañeras, ¿cómo les ha ido? Sarita y María Alejandra. Hola, buenos días para todos. Listo. Entonces, les voy a contar un poco, ¿cierto?
que pues en este momento el Grupo de Neurociencias de la Universidad de Antioquia y el Centro Díaz Solás Bienestar para el Adulto hemos pensado y planeado y organizado este evento con mucho entusiasmo para ustedes. Durante todo el mes de septiembre y cada una de sus semanas los invitamos a ponerse en los zapatos. En el caso ya nos pusimos en los zapatos del enfermo, esta semana nos estamos poniendo en los zapatos del cuidador, la siguiente semana nos vamos a poner en los zapatos de la familia y la cuarta semana en los zapatos del científico. Hoy tengo la grata, sorpresa y también la grata compañía de la doctora Margarita Giraldo. La doctora Margarita es neuróloga de la Universidad de Antioquia, es investigadora del grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia con el que estamos haciendo el evento, ¿cierto? La charla de la doctora se titula El sueño y sus alteraciones en la vida adulta. Les voy a contar un poco en resumen de lo que vamos a ver el día de hoy con la charla. El sueño es una necesidad fisiológica que juega múltiples roles en los seres humanos y presenta características especiales que van variando con la edad y el medio ambiente. Los trastornos del sueño son problemas relacionados con el dormir, como dificultades para conciliar el sueño, quedarse dormido en momentos inapropiados, dormir demasiado y conductas anormales durante el sueño. Dormir mal puede potenciar los fallos de memoria aparte del cansancio, la somnolencia y otras consecuencias físicas que notamos durante el resto del día. Existe una amplia variedad de trastornos del sueño, por lo cual es fundamental su correcto diagnóstico para abordar un tratamiento eficiente. Entonces, bienvenida a Cuidarme Cuidarte, doctora Margarita. ¿Cómo has estado? Buenos días, muchas gracias Diana. Buenos días a todos los asistentes. En el conversatorio de hoy vamos a hablar sobre el sueño y sus trastornos en la vida adulta. Si bien los 4 trastornos de los cuales voy a hablar no son exclusivos de la vida adulta, porque también se pueden presentar en los niños o en la adolescencia, voy a hacer hincapié en las dificultades que presentan estos problemas tanto para los pacientes afectados por problemas de sueño como para los proveedores. Entonces, como decía Diana en la introducción, el sueño es una necesidad fisiológica y juega múltiples papeles en los seres humanos. Presenta unas características que van variando con la edad y con el medio ambiente. ¿Por qué con la edad? Porque los recién nacidos tienen un patrón de sueño que es diferente al patrón de sueño que tienen los niños más grandes o los ancianos. Y también varía de acuerdo a las condiciones del medio ambiente, o sea, las condiciones, por ejemplo, de luz, las condiciones de sonido o de ruido que hay en determinado momento, determinan muchas de las características del sueño. Este sueño es regulado por unas sustancias cerebrales que se llaman neurotransmisores y que se van estableciendo con un ritmo periódico, un ritmo que se llama un ritmo circadiano. Ritmo circadiano quiere decir que se repite cíclicamente y que es un ciclo que varía con la luz. Cuando el recién nacido nace, pues cuando el recién nacido está, pues digamos, pequeñito, en sus primeras semanas de vida o en el primer mes, tiene un ciclo de sueño que se llama ultradiano, o sea, que es independiente de la luz, y por eso duerme tanto. Puede dormir entre 16 y 21 horas más o menos aproximadamente por día, aunque estas horas no son continuas y se repiten los ciclos más o menos cada 2 horas. Este ciclo entonces circadiano se va estableciendo más o menos alrededor del 4.º y el 6.º mes, cuando el niño ya es capaz de pasar una noche completa dormido. La exposición a la luz artificial, así como el acelerado ritmo de la vida moderna, contribuyen al aumento de la prevalencia de los trastornos de sueño, y esto puede afectar las funciones cognitivas. Nosotros vemos ahora, por ejemplo, que es bastante frecuente que en las habitaciones no solamente haya televisor, sino que las personas se acuesten con el celular, se acuesten con el computador, se acuesten con el iPad, y esta luz es algo que puede alterar el ritmo del sueño. ¿Cuál es entonces la importancia del sueño? En los niños es muy importante porque cuando se duerme se produce la hormona de crecimiento. Entonces, si no hay un buen sueño,
hay una disminución en la hormona de crecimiento y el niño no crecerá lo suficiente y la maduración neurológica entonces podrá sufrir retrasos. Igual, el sueño juega un papel con todo lo que es el sistema inmune, porque durante el sueño se refuerza la producción de, digamos, de sustancias que nos permiten defendernos de las noxas ambientales. Esto es muy importante para el tema que nos lleva en este mes de septiembre y es que se lleva a cabo la consolidación de la memoria. Y también otras funciones como la regulación de la temperatura corporal y el metabolismo. Los requerimientos del sueño varían a través de la vida. Las horas de sueño que necesita un lactante no son las mismas horas de sueño que necesita un adolescente o que necesita un adulto o que necesita un anciano. Como ustedes ven, por ejemplo, en esta gráfica, hay unas horas de sueño que son recomendables. Miren ustedes cómo aumenta en los 3 primeros meses de vida, es hasta 17 horas. Y esto empieza a disminuir en los ancianos. Estas horas disminuyen, inclusive pueden ser hasta 6 horas. Cada persona va estructurando como su patrón de sueño y no todas las personas necesitan el mismo número de horas para dormir. Hay personas, por ejemplo, que dicen, yo he dormido durante 4 horas, ese es mi ritmo toda la vida y con esas horas de sueño me siento bien. O hay otras personas que dicen, yo por el contrario necesito dormir entre 8 y 10 horas. Entonces eso realmente va variando en cada individuo, pero hay un patrón donde se sabe que en la niñez, especialmente durante el primer mes de vida, se duerme muchísimo más que lo que se duerme en ya la edad adulta. Quiero comentarles que el sueño es es un fenómeno muy fascinante que tiene unas etapas de las que cada vez nosotros conocemos más. El sueño dista mucho de ser ese estado de inactividad que se creía antes y estas etapas del sueño son caracterizadas no solamente por la forma como inician y los movimientos o los cambios de la respiración, de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial que se presentan, sino por por los comportamientos que se exhiben durante el sueño. O sea, el sueño no es homogéneo. Yo los invitaría, por ejemplo, a que ustedes observen el sueño de un recién nacido y miren todas las cosas que van apareciendo cuando el niño cae en el sueño y empieza, con sus movimientos oculares y cuando empieza a moverse, a hacer gestos, a reírse, y luego viene una etapa en la que se queda quieto. Entonces, digamos que el sueño en general tiene 2 etapas. Una etapa que se llama etapa del sueño no REM. Esto hace referencia a que no hay movimientos oculares rápidos. En español decimos no more, pero la sigla se conoce pues más en la literatura como no REM, donde no hay movimientos oculares, o sea, no se mueven los ojos. Y hay otra etapa en la que hay movimientos oculares rápidos. Estos ciclos de no REM y REM se repiten entre 4 y 6 veces cada noche. El recién nacido, cuando comienza su sueño, comienza en una etapa REM, o sea, el niño comienza moviendo los ojos, moviendo el cuerpo, respirando de una forma irregular, a diferencia del adulto que empieza su etapa de sueño con la etapa no REM. Entonces, estos ciclos se van repitiendo durante la noche y en cada una de las etapas pasan cosas, están pasando cosas a nivel cerebral, a nivel cardíaco, a nivel de presión arterial, a nivel de la frecuencia respiratoria. Aquí esta gráfica ilustra los diferentes ciclos del sueño y lo que pasa, digamos, especialmente en la etapa 3 y en la etapa 4, que es lo que se llama la etapa de sueño profundo, que es donde alcanzamos prácticamente el sueño que es un sueño reparador. Y luego de estas primeras etapas, entonces ya viene el sueño REM, que ocupa aproximadamente un 25%, o sea, la cuarta parte del ciclo total del sueño. Bueno, ¿qué pasa entonces cuando nos empezamos a dormir? Entre el momento en que nosotros nos vamos a dormir y nos podemos quedar dormidos, hay un periodo que se conoce como periodo de latencia, que son aproximadamente 30 minutos. En algunas personas es un poquito menos, pero más o menos en general se considera que 30 minutos es el tiempo para que ya uno caiga dormido.
Cuando ese tiempo se prolonga, entonces ya uno puede empezar a hablar que le cuesta dificultad conciliar el sueño. Después, entonces viene como un periodo de adormecimiento. A veces la persona puede presentar unas ilusiones visuales o auditivas, le parece que oye un ruido, le parece que ve algo, puede sentir calambres, puede tener una sensación de vértigo vacío o una sensación de tropiezo, y se pueden presentar unos brincos que son como unas sacudidas musculares, que son lo que se llaman las neuronías del sueño, y son fenómenos absolutamente normales, no son patológicos, no son pues como para estudiar. Bien. Luego viene una etapa 3 y una etapa 4, que es donde alcanzamos el sueño de mayor profundidad, donde el sueño es absolutamente reparador y dura 20 minutos aproximadamente. 20 minutos, pero luego vuelve y se repite en el otro ciclo. Es muy importante porque realmente poder alcanzar esta etapa es lo que nos va a dar como la sensación de descanso al día siguiente. Y en el sueño REM es un sueño en donde el tono de los músculos disminuye, y esto es muy importante. Entonces los músculos se relajan, los movimientos oculares y de los músculos de la cara son muy frecuentes, las sacudidas musculares son más frecuentes y pueden aparecer cambios en la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Bueno, vamos a mirar entonces cuáles son las principales alteraciones del sueño en el adulto. Eso que vimos es como el patrón de sueño que sucede en cada persona, y como les decía, en cada individuo se va estructurando como un tiempo determinado de sueño. Entonces, las principales alteraciones del sueño se presentan con mayor frecuencia después de los 35 años de edad, y en los últimos años son frecuentes alrededor de los 20 años, relacionadas con desajustes del ciclo circadiano. ¿Cuáles son los factores que influyen en que el sueño sea reparador? Pues primero, ¿cuántas horas estamos durmiendo? En segundo lugar, ¿cuánto tiempo nos demoramos para conciliar el sueño? O sea, si me voy a la cama y doy vueltas, o si me logro dormir a los 20 o 30 minutos, como decíamos, que es la etapa de latencia. También el número de veces que nos estamos despertando en la noche, o el tiempo que nos demoramos para volver a conciliar, y la sensación de haber amanecido descansado. La sensación de que esas horas que se han dormido han sido suficientes para la persona. Como les decía, con respecto al número de horas dormidas, ya lo veíamos que varía en cada etapa de la vida, y que el tiempo que nosotros nos demoramos para dormir, ese periodo de latencia, entonces puede determinar si ese periodo se demora mucho, que vaya apareciendo lo que se llama el insomnio de conciliación, o sea, no nos podemos dormir. Y si nosotros nos despertamos muchas veces durante la noche, es lo que llamamos insomnio de mantenimiento, o sea, no podemos mantener que ese sueño sea continuo. Entonces, en el sueño siempre se debe considerar que las fases del sueño varían con el ciclo vital, que la existencia durante el sueño de cierta actividad psíquica puede aumentar la relación entre la percepción de un sueño adecuado y el número de horas dormidas. ¿Por qué la percepción del sueño adecuado y el número de horas dormidas? Porque hay personas que tienen una percepción errónea. Hay personas, por ejemplo, que duermen mucho y, digamos, esa información es corroborada por su compañero de cama, y sin embargo al otro día dice que no durmieron nada. Entonces, que uno perciba realmente el número de horas que sueña, que está dormido, también es importante. O esa falta de desconexión absoluta con el entorno, manteniendo pues como un nivel perceptual que hace que frente a un estímulo se provoque un despertar. Con respecto a esto también hay, digamos, como muchas variables. Por ejemplo, es muy importante cuando un niño está, digamos, como en sus primeros meses de vida, a qué estímulos es sometido en el momento de dormir. Hay casas, por ejemplo, padres de familia, en donde para que su niño duerma lo tienen que mantener como en un santuario, no permite que haya absolutamente ningún ruido. Entonces estas personas que son acostumbradas desde periodos muy tempranos a un silencio absoluto y a una oscuridad absoluta, cuando esas condiciones cambian, pues pueden presentar problemas con el sueño. Entonces vamos a hablar de 4 trastornos principales, que son el insomnio, los movimientos periódicos de las piernas, un trastorno que se llama el trastorno comportamental del sueño REM, y en último lugar vamos a referirnos a la apnea del sueño.
Entonces, empezando con el insomnio, empecemos. Entonces, ¿qué es el insomnio? El insomnio es entonces esa dificultad que nos da, bien sea para iniciar el sueño, o sea, cuando ese periodo de latencia se alarga, o para mantener el sueño. Pero hay personas que no solamente tienen insomnio o de iniciación o de mantenimiento, sino que tienen un trastorno mixto, o sea, les da dificultad dormirse, cuando se duermen, son personas que también se despiertan más fácilmente. Entonces, en estas personas hablamos de que tienen un insomnio mixto. ¿Cuáles son las causas más comunes que afectan el sueño? Los horarios irregulares. Ya te puse el Netflix porque desde que la televisión se metió en los cuartos, cambió el patrón de sueño realmente de muchas personas, ¿cierto? Quedarse viendo películas con un estímulo luminoso pues hasta las 2 o 3 de la mañana es una cosa que puede alterar el patrón de sueño. Pero esto es una cosa ya cultural. Ustedes ven que prácticamente en todas las habitaciones lo primero que se programa cuando se compra, cuando se está construyendo un apartamento es la pantalla de televisor a todo el frente de la cama. Y a mucha gente le parece pues supremamente cómodo ver televisión en la cama, independientemente pues de lo cómodo que sea para la persona. Si se ha comprobado que estar estimulado con esa luz antes de dormir es algo que altera y es digamos que es una costumbre muy difícil de erradicar. Lo otro es pasar gran parte del día durante el dormitorio. O sea, realmente se deberían realizar las otras actividades en un lugar que estuviera fuera de la cama, pero vuelve lo mismo. Actualmente, por ejemplo, con el computador portátil, pues es absolutamente, digamos, normal, ya se volvió casi que un hecho de todos los días, ver a las personas en su computador, en la cama, o con el iPad y con el celular. Bueno, igual el hecho de comer y fumar en la cama, o hacer un ejercicio físico, pero que sea intenso antes de dormir. Digo que sea intenso porque el ejercicio físico que relaja sí es benéfico para favorecer el sueño, y también el consumo de café y el consumo de licor. Hay personas, curiosamente, que dicen que se pueden tomar un tinto antes de irse a dormir y que realmente no les pasa nada. Eso se ve, eso es evidente, eso es, digamos, incontrovertible, pero no es la norma. O sea, en general, el consumo de cafeína pocas horas antes de dormir es algo que afecta. Igual el consumo de licor, aunque mucha gente diga que para poderse dormir se tiene que tomar una copita de brandy, una copita de vino, una copita de aguardiente. Pero digamos que en el grueso de la población, consumir café, consumir licor antes de ir a la cama es algo que puede afectar el sueño. Entonces, aquí hay estos 3 puntos que nos pueden causar insomnio. Una cosa que se llama la activación somática, que es como ese movimiento, esa actividad que tenemos nosotros con el cuerpo de hacer, de movernos en la cama, de estar como inquietos, de movernos de un lado al otro, de buscar cosas que están, digamos, o en el nochero, o de pararnos a buscar un libro que dejamos. O sea, estar en la cama sin estar en un reposo corporal. Lo otro es la activación cognitiva, es estar pensando entonces en los problemas que tuvimos en el trabajo, en las dificultades que tuvimos, en lo que no pudimos resolver. Y la activación emocional son todos estos, digamos, episodios de ansiedad o de depresión que muchas veces se activan durante la noche, y por la noche entonces, con esa pensadera, con esa tristeza y con esa pensadera en los problemas y ese movimiento, esto es una cosa que forma como un círculo vicioso y puede profundizar o puede empeorar el insomnio. El estrés crónico está pues absolutamente probado que es una de las principales causas de insomnio, pero no es fácil decirle a la persona, ve, es que tranquilízate, que no tenés por qué preocuparte. No, el estrés crónico es un problema de salud, y hay que mirar a qué está obedeciendo ese estrés. Para el tema que nos compete en este momento, el síndrome del cuidador quemado es una cosa muy importante. ¿Qué es el síndrome del cuidador quemado? Son todas esas manifestaciones que empiezan a aparecer en la persona que está cuidando a su enfermo y que se manifiestan
o por problemas musculares, dolores cervicales, dolores lumbares, dolores en las piernas, dificultad para conciliar el sueño, para mantenerse dormido, entonces se va volviendo el círculo vicioso y nuevamente los problemas depresivos. Entonces, cuando el cuidador está quemado porque se siente cansado, porque no tiene relevo, porque le tocan unas jornadas muy largas, porque su paciente que cuida se despierta varias veces en la noche, hay que llevarlo al baño y entonces se tiene que despertar con él y lo tiene que acompañar. Esto es una cosa que altera el ciclo del sueño. La depresión, obviamente, es otro de los fenómenos bien conocidos que causa insomnio. Y en el cuidador, especialmente, el hecho de cuidar a un paciente con demencia y con trastorno del sueño, pues es algo que puede, obviamente, favorecer que el cuidador también empiece a tener ese problema del sueño, porque el cuidador entonces debe estar en vigilia muchas noches y los despertares frecuentes de los pacientes alteran el ciclo del sueño del cuidador. Especialmente cuando los pacientes, por ejemplo, es bastante frecuente que despierten muchas veces en la noche, van al baño, llegan a su cama, quieren otra vez orinar, vuelven van al baño, vuelven a la cama, se levantan nuevamente y esto se repite muchas veces. O van a la cocina porque quieren comer. Entonces estar casi que persiguiendo, digamos, a un paciente que no puede dormir es una actividad supremamente desgastante. De ahí que una recomendación, digamos, inmediata para este cuidador que está asistiendo a su paciente con demencia y que tiene problemas del sueño, es que los problemas del sueño tienen afortunadamente tratamiento y que es fundamental que ese problema del sueño que está sufriendo el paciente con demencia sea tratado adecuadamente para que pueda, digamos, revertir ese círculo vicioso que se está formando. Entonces es necesario crear conciencia en relación con las alteraciones del sueño para manejarlas en forma oportuna y adecuada. Esto es muy fácil de decirlo, pero no es fácil de aceptar. O sea, lo primero es tener conciencia de que se tiene un problema de sueño, de que hay una dificultad, bien sea para conciliar o para mantener el sueño, tanto en el cuidador como la persona que está cuidando. Prevenir desde edades tempranas con educación problemas que potencialmente pueden presentarse de este modo para que en la edad adulta o posteriormente se pueda aportar a la calidad de vida. Entonces, lo que yo les decía, esto es una lucha continua. Yo no voy a lograr cambiar pues la cultura de poner el televisor en la pieza, o que la persona se vaya con su celular y que a altas horas de la noche esté chateando, esté buscando en Facebook, todas las cosas que en redes sociales, que ustedes que son muchos de los que hay, muchos de los asistentes que hay que son más jóvenes que yo, conocen pues con mejor detalle. Entonces esto es muy importante, crear pues estos hábitos que son unos hábitos de sueño, lo que se llama una higiene del sueño. Y siempre hay que estar evaluando esa calidad y esa cantidad de sueño. Como nosotros como nos damos cuenta que estamos durmiendo bien, pues una forma indirecta es cómo nos sentimos al otro día después de una noche de sueño. Porque la fatiga y los síntomas que empiezan a aparecer detrás del insomnio son múltiples y son lo que nos dicen que ese sueño que estamos teniendo no es un sueño reparador. Entonces, digamos que inicialmente se inicia un tratamiento de 2 o 6 semanas de duración. Durante esas 2 o 6 semanas, nosotros tenemos que tener presente que la persona tome conciencia de su alteración, hacer un plan terapéutico personalizado. ¿Por qué personalizado? Porque lo que le sirve a una persona puede que no le sirva a otra, que haya exposición a la luz durante el día. Esto es importante, ¿cierto? Y ahora, digamos, durante este periodo de pandemia, sí que hemos visto alteraciones del sueño, no solamente porque no pudimos salir, sino pues por todas las otras cosas de orden, digamos, económico, de estrés, de dificultades con el trabajo y el confinamiento. Bueno. Las actividades recreativas y el ejercicio físico, siempre se recomienda el ejercicio físico, pero que ese ejercicio físico no sea intenso a la hora de dormir, y actividades que sean lúdicas, que pueden, digamos, donde el cuidador o donde la persona que tiene su problema de sueño pueda relajarse, pueda activar, digamos, como otras vías cerebrales que sean distintas al estrés, que sean distintas al insomnio, que tenga actividades placenteras, que saque tiempo para cuidarse.
El cambio de alimentación previo a acostarse, ya lo habíamos mencionado, las comidas que son muy copiosas, comidas ricas en grasas, o en café, o con licor, o comidas muchas veces, por ejemplo, que facilitan el reflujo gastroesofágico, que es la devolución de parte del contenido gástrico hacia el esófago, también es una cosa importante. Las técnicas de relajación, estas técnicas de relajación, pues las personas, por ejemplo, que hacen yoga, que tienen una práctica en el yoga, dicen que es una disciplina que les sirve mucho y que realmente logra mejorar sin necesidad de medicamento los trastornos del sueño. O sea, antes de iniciar una terapia medicamentosa, lo primero es iniciar un tratamiento no farmacológico. Y si eso no funciona, entonces medicamentos inductores del sueño. Yo no voy a dar nombres de medicamentos en general porque estos medicamentos deben ser siempre prescritos por médico, no debe ser porque se lo tomó la vecina, porque se lo tomó mi tía, porque se lo tomó mi mamá y a ella le sirvió, sino que si el plan terapéutico debe ser personalizado, el medicamento con mayor razón. Entonces, se recomienda despertarse y acostarse a la misma hora, o sea, tener más o menos una regularidad, limitar el tiempo en cama al tiempo de sueño, suprimir la ingesta de sustancias con efecto estimulante. Esto es muy importante, especialmente para los ancianos y para las personas que sufren demencia. Evitar siestas largas durante el día. Muchas veces nos consultan porque el paciente no está durmiendo y resulta que no duerme en la noche, pero es que lo que iba a dormir en la noche ya lo durmió en el día, porque se acuesta a las 2 de la tarde y hace siestas de 3 horas. Eso ya no es una siesta, sino que es un ciclo de sueño que está sucediendo en el día. Ya les había mencionado de evitar el ejercicio físico intenso y de realizar ejercicios de relajación en la noche y unos baños con temperatura corporal pues, adecuada también en las noches, también es otra cosa que se recomienda. Bueno, y lo de evitar las condiciones ambientales, lo de evitar la luz y el sonido, el ruido, es una cosa muy importante. Esto pues no siempre es posible, ¿por qué? Porque también, por ejemplo, están, además de las causas que les mencionaba ahorita, por ejemplo, los trabajos nocturnos, o aunque el trabajo no sea nocturno, que no ocupe, digamos, toda la noche o toda la madrugada, puede ocupar gran parte de la noche. Y curiosamente, las personas se acuestan muy cansadas y a pesar, por ejemplo, de haber tenido una jornada dura y de haberse quedado trabajando hasta tarde, están cansadas y sin embargo no son capaces de conciliar el sueño, y es porque se altera toda esta producción de neurotransmisores. Bien. Con respecto entonces al tratamiento del insomnio en el paciente que tiene demencia, los cuidadores, cuidar mucho a ese paciente que tiene un problema de sueño, el cuidador estar alerta y mirar si el paciente ya lleva 1 o 2 semanas sin dormir, debe indicarle a su familiar, o si es su familiar, pues debe llevarlo a una consulta para mejorar este sueño, por lo que ya les había mencionado. Entonces, en general, lo que les puedo decir de los medicamentos es que no deben ser autorrecetados, que se trata entonces de dar medicamentos a veces para la depresión, porque a veces si la depresión no se trata, el paciente no mejora y no puede dormir. Si el trastorno de ansiedad no se trata, pasa exactamente lo mismo. Hay medicamentos que regulan la arquitectura del sueño, o sea, que más o menos, digamos, semejan los cambios que están ocurriendo a nivel cerebral y pueden mejorar este patrón de sueño. Los inductores del sueño, afortunadamente, los venden únicamente con receta médica, aquí me equivoqué, no es sopicrina, sino sopiclona. Y la melatonina, que es, digamos, como la hormona que se produce, es una cosa pues muy fisiológica, nunca actúa inmediatamente, su acción se demora más o menos unas 2 o 3 semanas, siempre se debe empezar con una dosis mínima, pero en la medida de lo posible que esto no sea autorresultado. Y las benzodiazepinas son, digamos que tienen un patrón, tienen una indicación, más bien un patrón, tienen una indicación muy específica en el trastorno del sueño, como lo vamos a ver más adelante. También, por fortuna, son fórmulas de control porque crean muchísima adicción. Bueno. Entonces, con respecto al insomnio de los pacientes con demencia, las alteraciones del sueño pueden afectar un gran porcentaje de pacientes con demencia, tienden a empeorar a medida que progresa la enfermedad y quiero comentarles que los medicamentos para la inducción del sueño pueden aumentar en los pacientes con demencia las caídas y la confusión y también problemas cognitivos.
Entonces, en general, para los pacientes con demencia, nunca se recomiendan sedantes. Si se prescriben estos medicamentos, generalmente se prescriben por un corto periodo de tiempo y realmente hay que intentar suspenderlos lo más rápido posible para que no ocurran estas complicaciones. Bueno, algunos medicamentos antidepresivos pueden provocar insomnio, o sea, se está tratando la depresión, que es la que provoca el insomnio, y de forma paradójica, algunos tratamientos pueden causar problemas para dormir. Por ejemplo, con dos de los medicamentos que se ve mucho eso es con el bupropión y con la venlafaxina. Y otro medicamento que se utiliza para tratar la demencia, que es el donepezilo, puede mejorar los síntomas cognitivos, pero también puede producir problemas de insomnio. Entonces, siempre es importante revisar los medicamentos que está tomando ese paciente al cual estamos cuidando. La terapia con la luz también se recomienda para que mejore ese ciclo sueño-vigilia y la iluminación adecuada. A veces, por ejemplo, se recomienda una lucecita pequeña, que no sea una completa oscuridad, porque a veces esas completas oscuridades producen confusión en nuestro paciente con demencia. Entonces se recomienda que si despierta durante la noche mantener la calma, aunque la persona esté agotada, no ponerse a discutir con el paciente, en su lugar preguntarle qué necesita. La agitación nocturna puede ser causada por una incomodidad o por unos deseos de urinar o por hambre, o sea, mirar, así como se mira con un bebé, qué es lo que le está causando esa agitación. Fijarse entonces si uno puede determinar ese problema y esto es muy importante, mantener esa calma y si la persona con demencia se quiere parar de la cama, no es inmovilizarla ni amarrarla, eso no se hace, nunca se debe hacer porque eso puede producir peores problemas. No frenar a esa persona, digamos como acompañarla a caminar, permitirle que lo haga, tratar de calmarla, o sea, medidas como no farmacológicas para eso. Si el cuidador no duerme lo suficiente, es posible que entonces no tenga la paciencia y la energía necesaria para cuidar a alguien con demencia. Entonces aquí es un binomio, el binomio paciente-cuidador, y ambos deben dormir bien. Y si el sueño del uno se altera, el del otro también. Entonces imagínense ustedes un cuidador profundo y un paciente despierto, o lo contrario, ¿cierto? Ninguna de las dos. Entonces lo que se debe hacer es garantizar que ambas personas duerman, o sea, cuando es una persona que tiene demencia y se contrata a un cuidador para que vigile el sueño, pues la idea es que esté vigilando el sueño, no que esté dormido simultáneamente con el paciente. Bueno, si es posible coordinar con la familia para que se alternen las noches con el cuidador y hablar con el médico, con un trabajador social o con alguien que represente pues alguna asociación para ver como qué recursos hay disponibles. Por ejemplo, en nuestro medio, nosotros tenemos los grupos de apoyo cada semana en los que se les enseña a los cuidadores, se les dan muchas pautas de manejo no farmacológico para estos pacientes. Bueno, eso era lo que tenía para, pues que son como generalidades del insomnio. El tema es muy profundo, es un tema complejo. La idea no es como más que resolver muchas inquietudes, de pronto es crearle a ustedes inquietudes para que sigan asistiendo a los grupos de apoyo y vamos con programas educativos resolviendo digamos, los interrogantes que van surgiendo. Bueno, quería también mostrarles este trastorno porque es un trastorno que se presenta en la edad adulta, también se puede presentar pues, en los pacientes con enfermedades neurodegenerativas y es un trastorno que puede alterar mucho el sueño. Se llaman los movimientos periódicos de las piernas, algunos lo conocen como síndrome de piernas inquietas y puede afectar no solamente las piernas, sino que también puede afectar los miembros superiores. Entonces son movimientos durante el sueño, son movimientos de flexión dorsal de los dedos del pie que aparecen con cierta ritmicidad durante el sueño. La persona puede sentir calambres o puede sentir molestias en las piernas, empeoran durante el reposo, se alivian con el movimiento, entonces el paciente o la persona tiene la necesidad de pararse de la cama y le da por caminar y por mover sus piernas.
mueve una, mueve otra, porque es lo único que le calma como esa sensación. Estos movimientos generalmente empeoran en la tarde o al comienzo de la noche, y cuando uno va a mirar la exploración neurológica de estos pacientes o de estas personas que sufren este trastorno, es completamente normal. Y una cosa importante es que pueden presentarse en vigilia, o sea, es como una sensación como de desconfort en las piernas, algo que le impide como quedarse quieto y que lo lleva a tener como un movimiento continuo. Una cosa interesante es que hay antecedentes familiares, o sea, parece que hay un gen de susceptibilidad, entonces es muy importante mirar si en otros miembros de la familia este trastorno también se presenta. ¿Qué apoya el diagnóstico? El hecho de que estos movimientos se presenten durante la vigilia y que la exploración neurológica sea normal, así como los antecedentes familiares. Hay entidades, por ejemplo, cuando hay disminución de hierro, cuando hay diabetes y otros problemas neurológicos ya como específicos en los cuales se pueden presentar este tipo de movimientos. Vamos a mirar entonces, perdón. Ay, un momentico, perdón. Ay, espérate un momentico. Vamos a mirar. Liliana, por favor, le puedes decir a Héctor que para que me colabore aquí con lo del video. Sí, doctora, ya no. Ahí se está viendo. Ahí estamos viendo el video. Entonces ustedes observan estos movimientos de los dedos, ¿cierto? Bueno, pues en este caso la persona se queda quieta, pero no siempre es así de suave. Miren, empieza con estos movimientos y la persona siente una necesidad imperiosa de moverse y de levantarse de la cama. Estos se llaman movimientos periódicos de las piernas. Esto que sucede en las piernas también puede suceder en los brazos. Bueno. Hay medicamentos para tratar estos problemas. Los medicamentos que se utilizan para tratar estos problemas son medicamentos relacionados con la dopamina y para que lo tengan presente entonces. Movimientos periódicos de las piernas, que igual que las piernas se presentan en los brazos, recuerden que pueden presentarse al finalizar el día o al comenzar la noche y que la persona tiene la necesidad imperiosa de moverse y se levanta muchas veces de la cama, por si en algún momento han tenido una sintomatología de esta o conocen a alguien que tenga este tipo de problema. Bueno, vamos a ver otro trastorno que se llama el trastorno de la conducta del sueño REM. Este trastorno de la conducta es un problema que se presenta durante una etapa del sueño, específicamente durante el sueño REM, o sea, durante ese periodo de sueño en el cual hay movimientos oculares, ¿cierto? Entonces es la aparición de episodios excesivos de actividad motriz de diferentes grupos musculares. Hay frecuentes sacudidas de los pies o de las piernas. El paciente puede dar puños, patadas, gritos, puede manotear, puede moverse en la cama y generalmente están asociados a sueños como de característica desagradable y violenta que pueden producir lesiones en su compañero, en ellos mismos o en el compañero de cama. Se diagnostican de forma errónea como trastorno convulsivo nocturno, como si fuera un trastorno psiquiátrico o como si fuera una apnea obstructiva del sueño, que más adelante la vamos a ver. Entonces aquí, para que miren ese trastorno del sueño. Entonces miren ustedes, empieza ese movimiento. Miren ustedes los golpes, el desasosiego.
Bueno, listo. Este trastorno del sueño REM puede evolucionar a lo largo de los años y llegar a desarrollar una enfermedad neurodegenerativa. Resulta que cuando este trastorno del sueño aparece en la edad adulta, digamos en personas ancianas, es muy indicativo de que con los años la persona va a sufrir una enfermedad que se llama demencia por cuerpos de Lewy, o también se puede presentar como premonitorio de la enfermedad de Parkinson. Antes de que la persona con enfermedad de Parkinson empiece a tener la lentitud, la rigidez, el temblor que caracteriza esta enfermedad, el paciente puede comenzar con este trastorno de conducta del sueño REM. Entonces es muy importante como marcador de la aparición de enfermedad neurodegenerativa. Un 25% de los pacientes de estos que tienen las enfermedades neurodegenerativas pueden tener ese trastorno, y lo interesante es que el trastorno surge unos años antes. Entonces, de ahí que nosotros, cuando estamos viendo un paciente que está comenzando con problemas de sueño, tenemos que mirar, tenemos que alertarnos para que observar que este paciente posteriormente no vaya a desarrollar una enfermedad neurodegenerativa. Algunas veces, antes inclusive del trastorno del sueño REM, en algunos pacientes pueden aparecer episodios de sonambulismo. El sonambulismo, como ustedes saben, es un trastorno, es una parasomnia, o sea, es un trastorno del sueño en donde la persona ni está dormida ni está despierta, pero la persona, digamos, puede levantarse, salir, pues, digamos, de una habitación. Y estos dos tipos de trastorno tienen relación en el sentido de que algunos de los trastornos de la conducta del sueño REM son precedidos por episodios de sonambulismo. ¿Se acuerdan que al principio de la charla les había dicho que los trastornos de los que les iba a hablar no eran pues exclusivos de la edad adulta? O sea, el sonambulismo, por ejemplo, también es un fenómeno que se puede presentar en los niños. Pero este trastorno del sueño REM en la edad adulta tiene una connotación diferente como marcador de esa enfermedad neurodegenerativa. Estas conductas entonces son, la persona habla, ríe, grita, maldice, gesticula, agita los brazos, golpea, patea, se sienta, brinca, corre, y obviamente entonces esto tiene muchas consecuencias, porque las personas pueden sufrir equimosis, o sea, les salen morados, heridas, laceraciones, hematomas, inclusive se han descrito hematomas subdurales, o sea, hematomas dentro del cerebro, fracturas costales, fracturas de las vértebras, y todo esto acompañado de sueños que son, digamos, como muy disruptivos para el paciente, porque son sueños como muy incómodos. A veces el paciente recuerda que tuvo estos comportamientos y a veces no. Bueno, ¿cómo se diagnostica? No basta la clínica. No basta la clínica porque estos comportamientos pueden presentarse a veces en otros trastornos del sueño, por ejemplo, en sueños agitados, pero la polisomnografía, que es el registro de la actividad del sueño durante la noche, con electrodos, pues, monitoreando la respiración, la actividad muscular y todo. Durante esta polisomnografía hay que detectar que hay ausencia de la atonía durante el sueño. Entonces, se tiene que diferenciar de los movimientos pélvicos de las piernas del sonambulismo. Otro diagnóstico diferencial son las crisis epilépticas, que se pueden presentar también en las noches, y apneas obstructivas del sueño. Es otra, digamos, otra entidad con la cual pudiera confundirse. Por eso no basta la clínica, sino que siempre se requiere un estudio de sueño y un monitor de sueño. Y hay unas alucinaciones además que aparecen en la noche, que se conocen como el nombre de alucinaciones hipnagógicas, que también pueden confundir el cuadro clínico. O el delirium, o sea, el delirium tremens, por ejemplo, que se presenta en pacientes que tienen un estado de abstinencia porque han estado durante muchos años acostumbrados al alcohol, y durante el tiempo que dejan el alcohol, digamos esos primeros días, pueden aparecer episodios de delirium tremens que pueden recordar el trastorno comportamental del sueño. Ya para terminar la charla vamos a hablar de otro fenómeno que se llama la apnea obstructiva del sueño. Bueno,
Apnea es una pausa respiratoria. Entonces, nosotros vemos aquí la anatomía normal. Nosotros somos respiradores más que todo nasales y un poco bucales. Las personas que respiran fundamentalmente por la boca es porque tienen un problema de obstrucción nasal, pero aquí nosotros tenemos el paso del aire, ¿cierto? Y tenemos una serie de estructuras que durante el día y estando en posición vertical, digamos, no nos causan en general ningún problema. O sea, si uno tiene, digamos, unas adenoides crecidas, si uno tiene los cornetes muy hipertróficos, si uno tiene pólipos nasales, si uno tiene unas amígdalas muy grandes, pues digamos que durante el día en posición vertical, eso no tiene ningún problema. Pero resulta que cuando nosotros estamos, pues cuando ya nos acostamos, en esa posición horizontal y ya dormidos, con esa disminución del tono, además que hay durante el sueño, entonces esa vía aérea es una vía aérea donde los músculos, incluyendo la lengua, es una lengua que está relajada, y la lengua está tirada hacia atrás, entonces puede obstruir, digamos, puede tender a obstruir la vía aérea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ronquido no es por sí patológico, o sea, un porcentaje grande de la población ronca, pero el ronquido puede llegar a ser patológico porque es demasiado fuerte y porque es la expresión de una obstrucción al paso del aire. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, en esta gráfica vemos, ustedes ven aquí que el aire, ven esta columnita azul completamente libre, en cambio ustedes ven aquí la ondulación porque aquí ya hay una obstrucción al paso del aire. Entonces estos músculos se han relajado, se han tirado hacia atrás y han cerrado la vía aérea. Entonces, cuando la vía aérea ya está completamente bloqueada, es lo que se llama la apnea del sueño. Entonces, este fenómeno de apnea del sueño, digamos que una persona puede hacer un número de apneas que siempre en términos normales serán menores de 10 por hora, pero cuando empiezan a aumentar son la expresión de que hay un problema importante en esa vía aérea y que es un problema que hay que tratar. Entonces, ¿cuáles son las causas principales de apnea del sueño? Entonces, digamos, la obesidad, especialmente, digamos, esta obesidad, este aumento de la circunferencia abdominal es muy importante, y también lo que se llama el cuello corto. ¿Por qué? Porque en este cuello corto, entonces, nosotros estamos viendo que las estructuras están como, tienen, digamos, como más dificultad para mantener una vía aérea libre. O sea, si el cuello es un cuello largo, si es un cuello elongado, es un cuello que cuando la persona se acuesta no va a colapsar la vía aérea. En cambio, el cuello de las personas obesas, o que sin ser obesas es un cuello, digamos, anatómicamente corto, es algo que favorece enormemente la producción de las apneas. Entonces, por ejemplo, en los niños, los espacios faríngeos estrechos, digamos por amígdalas muy grandes, por amigdalitis crónica o por la rinitis hipertrófica de los cornetes y el reflujo gastroesofágico. Entonces, uno tiene, digamos, un esfínter entre el esófago y el estómago que se cierra cuando come, pero a veces ese esfínter se vuelve muy débil y parte del contenido gástrico se devuelve. Este reflujo gastroesofágico es una de las principales causas de apneas del sueño y cuando la persona se acuesta tiene la sensación de que se le devuelve como una bocanada, tiene una sensación de ardor, tiene una sensación de quemazón en la garganta y esto puede producir apnea del sueño. Entonces, hay otras causas como por ejemplo lo que se llaman el retrognatismo o el prognatismo. El retrognatismo es como, digamos, la conformación del maxilar que está como tirado hacia atrás. O sea, miren ustedes, por ejemplo, cómo se altera toda la secreción de las hormonas necesarias para la regulación del azúcar, entonces también son más propensas a la diabetes. Y lo que les mencionaba ahorita, la pérdida de la memoria.
digamos que en este caso, el compañero de cama era un bebé, pero el compañero de cama, pues digamos, es mi esposo o su compañero pues de vida, y esto causa tantos problemas con ese ronquido tan severo que, por ejemplo, puede decidir que ya no duerme en esa cama, sino que se va a dormir a otra parte porque el ronquido es insoportable. Bueno, entonces, ¿cómo se trata la apnea? La apnea se trata de una forma no medicamentosa, digamos, y tiene diferentes niveles. Entonces, cuando es un nivel leve, o sea, cuando las apneas son pequeñas, digamos son menos, no pequeñas, sino pocas, son menos de 10, entonces el paciente no necesita ningún dispositivo especial, sino que hay todo lo que se llama una higiene del sueño. Entonces la higiene del sueño es cuando se vaya a acostar que no se acueste con el estómago lleno, si tiene reflujo gastroesofágico, entonces que simplemente levante la pata de la cabecera y se tome su tratamiento para el reflujo, que no tome licor y que no consuma café, o sea, todas estas cosas de higiene del sueño que les mencioné ahorita son válidas para la apnea del sueño. Y otra cosa, que hay que intentar que la persona disminuya de peso. A veces la sola disminución de peso es una cosa impresionante, la forma tan, pues, como puede disminuir este problema. La disminución de la circunferencia abdominal. El cuello no lo podemos alargar, pero sí podemos hacer que sea, digamos, como menos gordito, ¿cierto? Ya digamos, por ejemplo, en los niños se hace cirugía, se puede hacer cirugía, pero ya eso es para las que son moderadas o severas. Entonces, en estas que son leves, son simplemente higiene del sueño, las medidas que les había mencionado ahorita, teniendo muy presente lo de también el tratamiento de la hipertensión arterial, eh, mejorar todos los hábitos cardiovasculares. Bueno, ya cuando es moderada, o sea, cuando se hacen más de 15 apneas por hora o cuando es severa, más de 30 apneas por hora, entonces ya se requiere un tratamiento. Y vamos a mirar entonces el disminuir de peso, tratar las condiciones, operar en caso de que haya una hipertrofia de amígdalas o de cornetes, la cirugía maxilofacial si se tienen esos problemas con la liposucción de la mandíbula, y hay una cosa que se llama el CPAP, ¿cierto? ¿Esto qué significa? Esto significa presión de aire positivo, o sea, aire a presión positiva. Entonces, la C significa que es continua, ¿cierto? Entonces, esto es un aparato que tiene una mascarita que se adapta, que cubre la nariz, cubre la boca, y esta manguerita va conectada a este dispositivo que es como una especie de compresor. Entonces esto lo que hace es como tirar, digamos, como chorros de aire. Esos chorros de aire que van a presión lo que hacen es abrir la vía aérea. Un CPAP siempre es un dispositivo formulado después de haber hecho un estudio en la clínica del sueño, donde al paciente lo han llevado una noche a dormir en condiciones, digamos, normales, sin este dispositivo, justamente para que haga las apneas, se cuente el número de apneas y después lo que se hace es una titulación del CPAP. Titulación es que mirar cuál es la presión que necesitan esos chorros de aire para poder abrir la vía aérea. Entonces, ya el paciente se va con su dispositivo para la casa y esto es una cosa maravillosa. Digamos que la adherencia al CPAP en general es una adherencia bastante buena. Uno creería que con esa cosa no duerme nadie, pero les cuento que es todo lo contrario. La gente, cuando se da cuenta que su calidad de sueño mejora tanto, entonces agradece tener este dispositivo porque amanece menos cansada, porque el sueño es mucho más reparador, porque el día le rinde mucho más, porque no siente fatiga y porque no ronca. Entonces este dispositivo es un dispositivo que además está en el plan obligatorio de salud, lo cubren las EPS, simplemente es que la persona haya consultado para detectar este problema de la apnea del sueño. Bueno, esto era lo que yo tenía para la presentación. Ahora escucho las preguntas. Doctora, muchas gracias por tan maravillosa intervención. Hemos recibido muchas preguntas, dudas e inquietudes de las personas.
Antes de darle paso a mi compañera Sarita, quiero recordarles a todos los espectadores que mañana tenemos otra charla muy interesante. Va a ser a las 4 de la tarde con la doctora Lina Velilla. Se titula Mejorar el estilo de vida para mejorar la salud del cerebro y prevenir el Alzheimer para que no se la pierdan. Entonces, Sarita, te doy la entrada para que le leas las preguntas a la doctora y podamos resolver las inquietudes del público. Perfecto. Bueno, una vez más, darle las gracias a la doctora Margarita. Fue una charla supremamente interesante y supremamente relevante para todos. Tenemos un montón de preguntas. Vamos a pasar a leer algunas de ellas porque no tenemos tiempo para todas. La primera pregunta que nos hacen es, ¿puede el sueño verse afectado por la falta de alguna sustancia en el cerebro? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto que puede verse afectado por la falta de esta sustancia. Por ejemplo, hay muchas enfermedades, digamos que enfermedades neurológicas, que alteran la producción de sustancias cerebrales y en esa medida se va a alterar el sueño. Por ejemplo, cuando yo les hablaba ahorita del trastorno comportamental del sueño REM y que eso es un indicativo de la aparición de una enfermedad neurodegenerativa, es justamente porque específicamente, por ejemplo, en esa enfermedad hay una disrupción de los circuitos que facilitan la liberación de las sustancias reguladoras del sueño. Entonces, sí, la respuesta es sí. Perfecto, aquí nos hacen otra pregunta. ¿Qué cuidados hay que tener específicamente con medicamentos como las benzodiazepinas que ayudan a dormir? ¿Y en qué tipo de personas sería mejor evitarlos? Bueno, las benzodiazepinas son unas sustancias que causan una dependencia, siempre deben ser formuladas por el médico. Entre otras cosas, son, digamos, el medicamento de elección para tratar ese trastorno comportamental del sueño REM, ¿cierto? Se utiliza, por ejemplo, el clonazepam, pero siempre deben ser formuladas. Tienen una desventaja y es que ellas crean adicción y además de crear adicción, cada vez se necesitan dosis más frecuentes para alcanzar la misma acción. Entonces, cuando no están prescritas por el médico, sino que son autorrecetadas y de alguna manera, yo no sé cómo hacen para conseguirse la fórmula, se consiguen la fórmula, entonces se la empiezan a tomar. Por ejemplo, una cosa muy peligrosa que hay es cuando muere un paciente con demencia, a veces quedan medicamentos y la gente dice, ay, ve, ¿te interesan estas droguitas que se quedaron? Y resulta que van a ver, tenía 3 cajitas de Rivotril, 3 cajitas de clonazepam. Y la gente, ay, no, ve, me han dicho que esto es bueno para el sueño. No, eso no se debe hacer. Entonces, causan dependencia, son unas drogas que tienen unas indicaciones supremamente específicas para el trastorno comportamental del sueño REM. También se usan, digamos, durante un periodo corto de tiempo, pero no es que se vayan a dejar, y el peligro es la adicción que crean. Entonces, no se deben autorrecetar ni buscar que se las manden o que se las formulen porque otros las formularon. Perfecto. Luego tenemos... Perdón, otra cosa que me faltaba. A veces, por ejemplo, cuando hay un trastorno de ansiedad, se usan en combinación en la primera parte del tratamiento con otros medicamentos que se llaman los inhibidores de la recaptación de serotonina. Entonces, el tratamiento a veces empieza conjuntamente, dándole tiempo a que el inhibidor de la recaptación de serotonina tome sus niveles en sangre y ya se retiran después de las 2 o 3 primeras semanas. Perfecto, por aquí nos cuentan, mi mamá tuvo un accidente de tránsito hace un año y desde ese momento tomó un medicamento para dormir. Si no lo toma una noche, no duerme. ¿Es necesario que lo tome por el resto de su vida? A ver, pues es una pregunta muy difícil sin conocer el caso clínico y teniendo tanta, pues digamos, como tan poca información. Hay que mirar cómo fue el accidente de tránsito, si fue leve, si fue moderado, si fue severo, si estuvo en coma, si requirió una unidad de cuidado intensivo, y cómo es el sueño. O sea, habría que preguntar. La invitación es que haga una consulta en una clínica de sueño, a que esta paciente tenga una consulta en una clínica de sueño. Generalmente, esos medicamentos para dormir, la idea es que no sean de por vida. Esa es la idea, que no sean de por vida.
sino que se usen durante un tiempo y después de ese tiempo el organismo pueda regular otra vez y pueda tomar su ritmo. Perfecto. La siguiente, nos preguntan, ¿cuánto sería el tiempo adecuado para hacer una siesta teniendo en cuenta el ciclo del sueño? Una siesta, 30 a 40 minutos. Hasta 40 minuticos, digamos, sí, una siesta. Luego nos preguntan, mi papá tiene 77 años y sufre de Alzheimer. A veces tiene problemas de insomnio, por lo que el psiquiatra le recetó olanzapina y ácido valproico. ¿Pueden estos medicamentos afectarlo? Pues la olanzapina es un medicamento que es un antipsicótico. Seguramente el psiquiatra cuando lo prescribió tuvo digamos, un panorama claro para prescribir ese medicamento, pero es un medicamento que inclusive ayuda a dormir, mejora el sueño. Claro. Bueno, aquí nos preguntan, ¿puede la venlafaxina producir insomnio? Y en caso de ser así, ¿qué podría hacer? Sí, la venlafaxina puede producir insomnio. Ya hay que mirar la forma de administración. A veces, por ejemplo, se empieza con días alternos, un día sí, un día no, mientras el organismo se va acostumbrando, pero al principio puede producir insomnio. Yo lo coloqué como efecto paradójico de un antidepresivo, al igual que el bupropion o el Wellbutrin. Claro. Luego nos preguntan, mi padre tiene 83 años y sufre enfermedad de Alzheimer hace 7 años y presenta trastornos del sueño. Se levanta varias veces y quiere hacer cosas. Está tomando memantina y quetiapina en las noches, pero no le ayuda a dormir. Debido a esta situación, la persona que nos pregunta nos cuenta que ha visto afectado mucho su sueño porque es cuidadora 24/7. Entonces, ¿qué puede hacer para que el padre concilie el sueño y qué puede hacer ella para mejorarlo? Bueno, o sea, que está hablando la cuidadora. Sí. Bueno, entonces, eso es muy importante entonces. Primero habría que mirar qué dosis de quetiapina está recibiendo, si es la dosis adecuada o si de pronto uno pudiera escalar y aumentar la dosis de quetiapina. Hay unas dosis que los pacientes toleran y eso depende también del paciente y de la condición pues, individual que tenga, ¿cierto? Pero entonces habría que mirar si se le puede aumentar la medicación. En caso que no se le pueda aumentar la medicación, que ya tenga la dosis máxima que uno dice no debería recibir más quetiapina, entonces cambiar la quetiapina por otros medicamentos que pueden regular la arquitectura del sueño. Pero en general, digamos, la buena noticia es que esos trastornos del sueño son sensibles a un buen tratamiento, o sea, responden a los medicamentos, si el medicamento está bien elegido, responden a los medicamentos. Entonces, o sea, que ella es, digamos, como el fiel reflejo de lo que estábamos mencionando, que si un paciente no duerme, el cuidador también está despierto toda la noche, ¿cierto? Entonces, en la medida en que mejore el sueño de su paciente, va a mejorar el sueño de ella. Claro que sí. Ahora, esta está muy interesante. Nos preguntan, ¿el tratamiento de insomnio en un niño se trata solo con higiene del sueño o se puede usar melatonina? No. A ver, el tratamiento de insomnio en un niño, primero que todo hay que ver cuál es la causa del insomnio en el niño. Son tantas las causas del insomnio en el niño, problemas del neurodesarrollo, pues problemas metabólicos, una cantidad de enfermedades que pueden producir disrupción del sueño, niños, por ejemplo, con déficit de atención y hiperactividad, que muchas veces la primera manifestación puede ser un problema, por ejemplo, para conciliar y para mantener un sueño regular. Entonces, la melatonina es una sustancia que se puede usar, pero siempre se debe usar con prescripción médica, o sea, no le puedo decir sí sin conocer el caso clínico de fondo. Pero o sea, es una sustancia muy natural. O sea, no es lo mismo tomarse uno una melatonina, ni tiene los mismos efectos, digamos, deletéreos que puede tener una benzodiazepina u otras drogas que se utilizan para controlar el sueño. Perfecto. En Facebook nos preguntan, doctora, tengo un niño de 4 años que para poder dormirse últimamente se va para el mueble de la sala y se golpea la cabeza de una forma agresiva y es así como logra dormirse en las noches. ¿Cómo podría generarle una rutina al niño para que pueda dormirse sin tener que golpearse? No, lo primero es que esas conductas disruptivas, esos comportamientos autolesivos de los niños hay que estudiarlos, hay que mirar a qué trastorno corresponden.
porque al igual que, digamos que en la pregunta anterior, así por ejemplo, como las causas de insomnio en los niños son múltiples, igual las causas de las conductas disruptivas, entonces hay que mirar qué es lo que le está pasando al niño. Perfecto. Luego nos preguntan, ¿qué porcentaje de pacientes con apnea del sueño y síndrome de los pies inquietos puede concursar para una demencia o un Alzheimer? Bueno, el porcentaje es muy variable porque eso depende de la fuente donde uno busque, de la literatura que uno revise. A ver, lo que puedo decir en general es que la apnea del sueño como fenómeno en general, como un problema del sueño, puede ser más frecuente en la población general que el trastorno comportamental del sueño REM. La apnea del sueño, la apnea obstructiva del sueño, y que está muy ligada a esas condiciones que les había mencionado. Pero si es una demencia, no tipo Alzheimer, sino una demencia por cuerpos de Levy, es un porcentaje importante, ¿cierto? Pero, pues digamos, el porcentaje varía mucho dependiendo de donde uno busque, 25, 30, 40%. Pero en general, lo otro que no mencioné es que los trastornos del sueño pueden coexistir. O sea, un paciente puede tener insomnio, además puede tener apnea obstructiva del sueño, ¿cierto? Además puede tener un sueño agitado, puede tener varios trastornos del sueño simultáneamente. Pero hay uno que, digamos, como que es el más determinante, ¿cierto? Si el insomnio es, por ejemplo, por una apnea del sueño, pues entonces lo que hay que tratar es primero esa apnea, ¿cierto? Porque es la causa del insomnio. O sea, es como identificar cuál es la raíz para incidir en esa raíz. Perfecto. Aquí nos preguntan, relacionado a lo que nos contabas ahorita, ¿el CPAC puede ayudar a mejorar, puede mejorar o curar el trastorno producido por la apnea de sueño? Pues es el tratamiento para mejorar la apnea del sueño, claro. Y de hecho, por ejemplo, en los seguimientos que se hacen, se puede medir qué porcentaje ha mejorado la persona. Resulta que estos aparaticos vienen con una tarjetica y es muy interesante porque en esa tarjetica se guarda la información de si la persona usó o no el dispositivo y cuántas horas lo usó. Entonces, ahí no puede nadie llegar a decir, digamos, mentiras al médico. Usted está usando el aparato, sí, sí lo estoy usando, y van a leer la tarjetica, resulta que lo ha usado el 30% del tiempo. La tarjeta dice exactamente cuántas horas lo usó cada día y cómo se comportaron las apneas ese tiempo. Entonces es muy importante porque se supone que si el CPAP está bien titulado, o sea, que si se ha hecho una buena titulación del CPAP, ese chorro de aire que se manda con la presión que se necesita va a mejorar la apnea del sueño. Listo. Y aquí la última pregunta. Mi mamá fue diagnosticada con Alzheimer de inicio precoz y este año le empezaron movimientos cuando duerme y habla dormida casi toda la noche. Toma paroxetina de 20 miligramos y galantamina de 8 miligramos. ¿Por qué habla tanto dormida mientras sueña y se mueve? Sí, pues a ver, pues digamos, hablar durante el sueño es uno de los fenómenos que se puede presentar, ¿cierto? Es importante que observe en qué momento, o sea, si realmente es toda la noche, me parece difícil que sea toda la noche, si es al principio de la noche, si es en la mitad o si es al final, porque a veces, por ejemplo, puede ser que no está teniendo un sueño muy profundo, hay que mirar eso, ¿cierto? Si realmente es toda la noche o qué parte de la noche se la pasa hablando. Lo otro es que le quería preguntar a esa persona si ella recuerda que habla dormida o si no recuerda. Bueno, perfecto. Esas serían todas las preguntas. Muchísimas gracias, doctora Margarita. Seguimos con Diana. Listo. Doctora, antes de dar por finalizado, por ahí había una inquietud como de los asistentes y era que si quieren una consulta con usted, ¿cómo pueden hacer? ¿Cómo pueden hacer? La piden en neurociencias. Sí. Entonces, con el grupo de neurociencias. Sí, sí. Entonces, las personas que puedan estar interesadas en una consulta con la doctora Margarita,
se pueden comunicar al 219-6424 y ahí la secretaria les puede dar como las agendas de la doctora Margarita. Entonces, doctora, muchas gracias por el aporte tan importante que nos diste el día de hoy, por acompañarnos en Cuidarme, Cuidarte. Ha sido, pues, para nosotros muy grato tenerte aquí y pues a todos los asistentes muchísimas gracias. Recibimos comentarios muy positivos que les encantó tu charla y recuerden que pueden consultar la grabación de esta charla por si la quieren volver a escuchar en cuidarmecuidarte.org en la sección en vivo. Ahí pueden ver todas las charlas que hemos dado en estas 2 semanas. Espero que mañana, les recuerdo, a las 4 de la tarde nos conectamos nuevamente en otra de nuestras charlas y les agradecemos por estar aquí presentes. Muchas gracias, doctora Margarita. Yo también quiero agradecerles por su asistencia y, digamos, invitarlos a que asistan a los grupos de apoyo, que son una oportunidad para conocer acerca de estas enfermedades neurodegenerativas y que realmente pueden cambiar la calidad de vida de los cuidadores, así como de las familias que tienen un paciente afectado por demencia. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, doctora. Que estén muy bien.